Buenas noches. Entonces seguimos con este curso sobre los papas del siglo XX, la Iglesia contemporánea y el proceso de secularización, ver cómo cada uno de los romanos pontífices han ido reaccionando ante las distintas corrientes culturales que se fueron presentando. Y el mes pasado vimos un pontificado muy problemático, bastante largo, que va desde 1922 a 1939, el de Pío XI, llamado Achille Ratti, milanés, que tiene que enfrentar todas las caos, confusiones que se dan en el periodo entre las dos guerras mundiales. Y hacíamos el mes pasado un breve resumen de tantos conflictos como tuvo que enfrentar Pío XI, la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana, la subida del nacionalsocialismo en Alemania, del fascismo en Italia, la expansión del comunismo en Rusia, la crisis económica mundial. Él considera que la gran causa de todos estos males es lo que llama el laicismo, que sería la secularización en sentido fuerte, la afirmación de la autonomía absoluta del hombre, el haber prescindido de Dios, y el remedio que propone es el lema de su pontificado, Pax Christi in Regno Christi, la paz de Cristo en el reino de Cristo, volver a Cristo, y entre otros instrumentos que considera oportunos, adecuados para volver a que Cristo se haga presente en la sociedad, además de instaurar la fiesta de Cristo Rey, de consagrar el mundo al Sagrado Corazón de Jesús, es la acción católica, la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Decíamos que la concepción del laicado que tiene Pío XI, si lo comparamos con las concepciones precedentes, es un paso muy positivo para darnos cuenta cómo los laicos también forman parte de la Iglesia, los laicos son la Iglesia. Si lo comparamos con los desarrollos de la teología del laicado que vinieron después, sobre todo con el Concilio Vaticano II, todavía tenemos una visión un poco clerical. El apostolado por antonomasia lo hacen los obispos y los sacerdotes, los laicos simplemente deben colaborar, pueden colaborar con la jerarquía. Un pontificado muy fecundo, muy difícil. Desde 1930, Pío XI contó con una mano derecha, que era su secretario de Estado, Eugenio Pacelli, que después llegaría a ser Pío XII, papa a quien nos referiremos en esta conferencia. ¿Quién era Eugenio Pacelli? Nació en 1876, a muy pocas cuadras de San Pedro, en el barrio que está cruzando el río Tíber, muy cerquita, en una familia de tradición noble. Es el último papa romano. Hacía tiempo, además, que no había un papa romano. Todos los papas eran en general italianos. Desde el siglo XVI hasta Juan Pablo II, todos los papas fueron italianos, pero había pasado mucho tiempo desde que fuera un papa romano de la nobleza romana, y su familia siempre se dedicó al servicio de la Santa Sede, en particular de Pío IX, este papa que vimos muy rápidamente hace 2 meses, que sufrió la pérdida de los estados pontificios. Fue Pacelli, el abuelo del papa Pacelli, quien acompañó a Pío IX a Gaeta, una ciudad que está en el reino de Nápoles, cuando tuvo que exilarse de Roma. Con lo cual, una familia de gran tradición al servicio de la Santa Sede. Estudió, dato muy interesante, se llama el Liceo Visconti. Liceo en Italia son las escuelas secundarias. El Liceo Visconti se encuentra en lo que antes se llamaba el Colegio Romano. El Colegio Romano era la casa de formación que tenían los jesuitas en Roma. Con la invasión de los estados pontificios, prácticamente todos los grandes edificios destinados a la formación de sacerdotes, de religiosos, pasan a formar parte del patrimonio del Estado italiano,
con lo cual, donde estaban los jesuitas, ahora funcionaba un colegio secundario de tradición bastante liberal y masónica. Allí estudia Pío XII, creo que es interesante porque también le hace conocer otras visiones del mundo, lo abre a otras culturas y desde chico pensaba en hacerse sacerdote, empieza su formación en seminarios, en la Universidad Gregoriana, que es la Universidad de los Jesuitas, y también estudia en el Palacio del Apolinar, en Roma, estudia Derecho Canónico. Actualmente el Palacio del Apolinar, que queda al lado de Piazza Navona, es la sede de la Universidad de la Santa Cruz, de la que yo fui rector 6 años, con lo cual le tengo mucho cariño a ese edificio. Y hay una gran placa donde se recuerda que allí estudiaron Pío XII y Juan XXIII. No en la Universidad de la Santa Cruz, que todavía no existía, pero sí en el mismo edificio, que era una de las sedes del seminario romano. Entra en la Academia Eclesiástica, que es donde estudian los futuros nuncios, la escuela diplomática, se pone a trabajar en la Secretaría de Estado, hasta que en 1917 el Papa Benedicto XV, el de la Primera Guerra Mundial, lo nombra nuncio en Múnich. Alemania ya estaba unificada a partir de 1870, sin embargo, manteniendo una serie de tradiciones pluriseculares, había por lo menos 2 nunciaturas, una en Múnich, Baviera, la parte más católica de Alemania, que tenía una gran identidad cultural, y Berlín. Por lo tanto, en 1917 se va a Múnich, antes es ordenado obispo por el Papa en la Capilla Sixtina. ¿Qué día lo ordenan obispo? El 13 de mayo de 1917, es decir, el día de la primera aparición de Fátima. En Roma hay una iglesia, una basílica, que ahora está a cargo de sacerdotes del Opus Dei, que se llama la Basílica de San Eugenio, que se construyó por las bodas de oro sacerdotales del Papa Pío XII, que se llamaba Eugenio, por eso se nombra San Eugenio. Una de las capillas está dedicada a la Virgen de Fátima. Cuando entró Pío XII para inaugurar la basílica y para consagrarla, un fiel gritó: ¡Viva el Papa de Fátima! Y Pío XII dijo: ese soy yo. Soy yo, porque había sido ordenado nada menos que el día de la primera aparición, y fue quien por primera vez consagra el mundo al corazón inmaculado de María, consagración que luego renovará Juan Pablo II. Bien, está en Múnich va a Múnich en 1917, después de pocos años termina en Berlín, es el nuncio en Berlín hasta 1930. En 1929 el Papa lo crea cardenal y lo llama para que ocupe la Secretaría de Estado. Decía, será la mano derecha de Pío XI. Pío XI lo quería como sucesor. Evidentemente él no podía decidir nada porque uno elige sucesor cuando se muere y por lo tanto podría influir desde el cielo simplemente. Pero dio pruebas inequívocas de que estaba pensando en él. En concreto, y creo que hacíamos referencia también el mes pasado, le dijo al cardenal Tardini, en ese momento no era cardenal, pero era su mano izquierda, por así decirlo, si Pacelli era su mano derecha, dice: lo mando para que conozca el mundo y para que el mundo lo conozca a él. Por eso lo tenemos en Buenos Aires en 1934 como legado pontificio para el Congreso Eucarístico Internacional. Antes hizo una escala en Río de Janeiro, irá a otro Congreso Internacional en Budapest, irá por lo menos 2 veces a Francia por un aniversario de Santa Teresita de Lisieux y otro viaje oficial a la Tercera República Francesa. Será invitado a Estados Unidos en visita privada, le pregunta al Papa si le parece que era bueno aceptar o no, le invitó a una señora muy adinerada que quería mostrarle la realidad de Estados Unidos, tanto de la Iglesia como de las instituciones civiles. Y Pío XI consideró que era muy interesante que fuera. Estuvo prácticamente 3 meses y allí lo conoció a Roosevelt, estaba inaugurando su segunda presidencia, y se hicieron muy amigos, Roosevelt y Pío XII, como después lo manifestará el presidente mandando un representante del presidente a la Santa Sede. Bien, por lo tanto, cuando se muere Pío XI,
en 1939 estaba prácticamente cantado, el papable por excelencia era Pío XII, que era un hombre muy humilde, que él no pensaba que iba a ser elegido papa. Tenía, el secretario de Estado vive en el Vaticano, y entonces cuando se murió Pío XI, le pidió a las monjas que lo cuidaban que empezaran a meter todo en cajas para llevárselo a la casa de su familia, porque ya se iría del Vaticano. Y las monjas no lograron convencerlo. Decía, esperemos un poco. ¿Por qué no? Esperamos un poco porque hubiera sido más fácil cambiar las cajas de un piso a otro y ya estaba. En cambio hubo que trasladar todo, porque se consideraba que no iba a ser el Papa. Y en uno de los cónclaves más cortos del siglo, solo 3 elecciones, 3 votaciones, es elegido Papa y toma el nombre de Pío XII en honor a su antecesor, con quien se llevaba muy bien, aunque no siempre tenían visiones completamente idénticas. Pío XI tenía un carácter muy fuerte, era difícil decirle las cosas, y Pacelli se animaba a veces a contradecirle, no, con toda humildad y con todo respeto, pero presentaba su propia visión. Bien, se encuentra con un mundo en crisis total. En septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial, guerra que durará hasta 1945. El Papa gobernará la Iglesia hasta 1958. Pero bueno, en la primera etapa del pontificado, fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial. Tiene una encíclica programática, esto ya lo vimos tanto en Benedicto XV como en Pío XI, una primera encíclica en donde quiere presentar un poco el programa de su pontificado, que se llama Summi Pontificatus, el sumo pontificado. No sé si se acuerdan del mes pasado que Pío XI había escrito una encíclica, había mandado preparar una encíclica, que después él revisaría, cambiaría y firmaría, sobre el tema del racismo. La tenía ya preparada, pero cuando estaba a punto de firmarla se murió y por lo tanto no estaba firmada, y eso pasó a ser simplemente un material de trabajo. Algunos que quieren mucho a Pío XI y no quieren nada a Pío XII dicen qué pena porque esa encíclica se perdió y Pío XII no se animó a publicarla. Y sin embargo, gran parte del material de la encíclica nunca publicada se encuentra en la Summi Pontificatus. ¿Qué dice en esta encíclica? Hace un análisis de la situación a él contemporánea y en concreto dice que la crisis es tan grande y el alejamiento de Dios a su vez es tan evidente que puede servir esta situación como una demostración de la divinidad del cristianismo. Dice en concreto, las angustias presentes y la calamitosa situación actual constituyen una apología tan definitiva de la doctrina cristiana. Dice, hemos dejado de ser cristianos, nos hemos alejado del cristianismo y por lo tanto tenemos estas tragedias, estos problemas tan graves, que es tal vez esta situación la que puede mover a los hombres más que cualquier otro argumento, porque de este ingente cúmulo de errores y de este diluvio de movimientos anticristianos se han cosechado frutos tan envenenados que constituyen una reprobación y una condenación de esos errores, cuya fuerza probativa supera toda refutación racional. Es decir, estamos tan mal y nos hemos alejado tanto de Cristo que a lo mejor la solución es volver a Cristo. Lo mismo que decía Pío XI, Pax Christi in Regno Christi, o Benedicto XV, que ante los odios de la Primera Guerra Mundial lo que proponía era volver a los valores del Evangelio. Entonces, hay fundamentalmente 2 temas que trata esta primera encíclica, la Summi Pontificatus. En primer lugar, la unidad del género humano. Y esto es, aquí están la herencia de la encíclica sobre el racismo que tenía preparada Pío XI. Es lo mismo hablar en contra del racismo que hablar de la unidad del género humano. Todos formamos una sola familia, todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad, aunque pertenezcamos a distintas razas,
a distintos niveles sociales, económicos, a distintas religiones. Y en concreto va sacando muchos testimonios de la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, para fundamentar precisamente esta unión, esta unidad. Dice, uno es el Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y habita en todos nosotros. Por eso somos uno, porque tenemos el mismo Padre, tenemos unidad de naturaleza, todos pertenecemos a la naturaleza humana, blancos, negros, amarillos, hombres, mujeres, ricos y pobres. Tenemos el mismo fin último, la salvación eterna, el cielo, la misma misión común que tenemos que realizar en esta vida presente, conseguir el bien universal, el bien para toda la humanidad. Tenemos el mismo lugar donde habitamos, la tierra, que todos tenemos que cuidar, adelantándose a esta sensibilidad ecológica, el último fin supremo, etc. Bien, era evidente que los dardos de Pío XII estaban dirigidos contra el racismo en boga y en particular contra el nacionalsocialismo, que era la ideología más racista de ese momento, y también de algunos aspectos del fascismo, aunque siempre más moderado. Y el segundo error que quería atacar Pío XII, o por lo menos poner en relieve, y que era una de las causas, según él, de los males que atormentaban a la humanidad, lo dice textualmente, son las concepciones que con intento temerario pretenden separar el poder político de toda relación con Dios, del cual dependen, como de causa primera y de supremo Señor, tanto los individuos como las sociedades humanas. No sé si recuerdan cuando hablábamos del proceso de secularización, que decíamos que tenía como dos vertientes, dos sentidos. La secularización entendida en sentido fuerte sería la autonomía absoluta del hombre, el pensar que uno no tiene ninguna relación con Dios, ninguna dependencia de Dios. El segundo sentido era muy positivo, la desclericalización, la distinción entre lo de Dios y lo del César. Aquí sería la absolutización del César. Entonces Pío XII tiene por un lado en mente los totalitarismos de los años 30, pensemos en el gobierno mexicano, que tanta persecución desencadenó contra la Iglesia, en el gobierno republicano español, que desconocía los derechos de la persona humana, o por lo menos de las personas humanas que no pensaban como los republicanos, el totalitarismo nacionalsocialista, el totalitarismo fascista y el totalitarismo marxista. Pero también tiene en cuenta las democracias liberales occidentales, fundamentalmente Francia, Inglaterra, Estados Unidos, muchas de las repúblicas latinoamericanas, que si bien no eran un régimen totalitario, sí consideraban que toda legitimación del poder político proviene de las leyes, de la Constitución, del Parlamento, del pueblo, sin una referencia explícita a Dios. Y por lo tanto que con las mayorías parlamentarias uno puede establecer cualquier cosa por encima del derecho natural. Bien, esto se daba en 1930, donde, por ejemplo, en la mayoría de estos países había ya ley del divorcio, y es lo mismo que se da en nosotros, en nuestra sociedad, argentina, latinoamericana, occidental. Está por discutirse en el Senado la aprobación del matrimonio, entre comillas, entre homosexuales, con adopción de hijos, y esto es considerar que las instituciones públicas tienen el mismo poder que Dios, es decir, que pueden cambiar la naturaleza humana, que lo que es el matrimonio pueden cambiar el contenido del matrimonio y establecer otro matrimonio. Es no tener conciencia de los propios límites, pensar que somos como Dios. Entonces, yo no digo que esta situación sea una situación totalitaria, por lo menos no es totalitaria como el nacionalsocialismo, el marxismo o el fascismo, pero sí es uno de los elementos que critica Pío XII, de considerar que no hay ninguna ligazón con un orden natural establecido por Dios. En concreto, dice
Pío XII que todo esto es nefasto, tanto más cuanto que desligan el poder político de todas aquellas normas superiores que brotan de Dios como fuente primaria y atribuyen a ese mismo poder una facultad ilimitada de acción, entregándola exclusivamente al lábil y fluctuante capricho o a las meras exigencias configuradas por las circunstancias históricas y por el logro de ciertos bienes particulares. Es decir, condena por un lado el totalitarismo de izquierda y de derecha y el liberalismo relativista positivista, que considera que con las leyes establecidas por la mayoría pueden cambiar a la misma naturaleza humana o al mismo orden natural. Hoy es el pan nuestro de cada día. Bien. Por otro lado, Pío XII, que es consciente de que el mundo ha cambiado, no estamos en la cristiandad medieval, dice, bueno, si hablo de estos temas, no es que yo pretenda hacer política, es algo que también hoy en día mucha gente critica a la Iglesia. Dice, la Iglesia se mete en política. ¿Por qué habla del matrimonio? ¿Por qué está en contra del matrimonio entre homosexuales? Si eso es una cosa opinable, si es un tema político. ¿Por qué está en contra de la despenalización del aborto? Es un partido más. Bien, entonces aquí lo mismo le decían a Pío XII. Dice claramente, declaramos con sinceridad apostólica que la Iglesia es totalmente ajena a semejantes propósitos, es decir, a tener intervenciones políticas, directamente políticas. Porque la Iglesia abre sus maternales brazos a todos los hombres, no para dominarlos políticamente, sino para prestarles toda la ayuda que le es posible. Ni tampoco pretende la Iglesia invadir la esfera de competencia propia de las restantes autoridades legítimas. Tenemos aquí la secularización bien entendida, la distinción entre las autoridades políticas legítimas y la Iglesia, sino que más bien les ofrece su ayuda, penetrada del espíritu de su divino fundador y siguiendo el ejemplo de aquel que pasó haciendo el bien. Bueno, ¿cuál fue el efecto de esta encíclica? Me parece que es interesantísimo estudiar cómo fue recibido Pío XII durante su pontificado, porque ahora estamos, después de 50 años, con toda una manipulación de la historia y por lo tanto tenemos por lo menos 2 generaciones que han visto un Pío XII malo, es el malo de la película, es el peor papa de la historia de la Iglesia Católica, por lo menos en el siglo XX, según algunas mentalidades. ¿Cómo lo veían en su época? ¿Cómo lo veían los fieles católicos? ¿Cómo lo veían los no católicos? Y tendremos una visión tremendamente distinta. Y en concreto, esta encíclica, cada uno además lee los documentos pontificios o cualquier documento desde una perspectiva muy particular y siempre trata de llevar agua a su molino. Eso es natural. Entonces, el New York Times, que no es el Observatorio Romano ni mucho menos, el 28 de octubre de 1939, titulaba su primera página diciendo: el Papa condena a los dictadores, a los violadores de tratados, al racismo. Es decir, se veía una encíclica claramente en contra de los totalitarismos y muy en particular en contra del nazismo. El jefe de la Gestapo, que era la policía secreta nazi, Heinrich Müller, considera que la encíclica, cito textualmente, está dirigida exclusivamente contra Alemania, ya sea contra la ideología como respecto a la disputa alemano-polaca. O sea, ya se presenta la primera aparición pública oficial de Pío XII con un documento tomando una toma de posición muy clara en contra, en particular, del nacionalsocialismo. No de Alemania, sino del régimen político y de la ideología política que estaba llevando al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Bien, entramos así en el gran tema. El gran tema es Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. Después habrá otros grandes temas que también trataremos, pero me parece que este es el que hay que aclarar, sobre todo después de tantas cosas como se han dicho y como se han escrito. Bien, entonces, desde el comienzo de su pontificado, Pío XII trata de dirigir a todos palabras de paz. El clima era totalmente incandescente. Pocos meses antes se había dado la Anschluss, que es la anexión de Austria a Alemania. Una anexión hecha con presión, pero cuando entra Hitler a Viena,
tiene a todo el mundo en la calle, vitoreándolo, e incluso el cardenal de Viena dice palabras bastante elogiosas. Después Pío XI, a través de Pacelli, le hace rectificar. Hay que entender siempre las circunstancias y las presiones que uno puede sufrir. En concreto, después del Anschluss es la invasión de Alemania por parte de Hitler, Francia e Inglaterra que no reaccionan, que no saben cómo ponerle freno. El Papa propone una conferencia internacional a la cual convoca a Alemania, Francia, Inglaterra y Polonia. Los 4 países le agradecen la iniciativa, pero responden negativamente. El 24 de agosto, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, empieza el 1 de septiembre del 39, o sea, una semana antes, dirige un mensaje radiofónico. Pío XII utilizará muchísimo la radio, los famosos radiomensajes de Pío XII, donde tiene una frase famosa que Juan Pablo II después repetirá bastantes veces durante su pontificado. Dice: todo está perdido con la guerra, nada se puede perder con la paz. Es una frase que escribió un monsignore de la Secretaría de Estado en ese momento, que se llamaba Gian Battista Montini, que después será Pablo VI. Pero la frase la pronuncia Pío XII, es una frase de Pío XII, aunque fue preparado el documento, el discurso, por Montini, que después aprobará el Papa Pacelli. Bien, el 1 de septiembre empieza la gran tragedia. El Papa pide a las potencias combatientes que se establezca una tregua para Navidad y también recibirá respuestas negativas. Entonces, vista la imposibilidad de frenar la guerra, el Papa lo que se propone inmediatamente es evitar que Italia entre en la guerra. Saben que Alemania invade Polonia, por lo tanto inmediatamente declaran la guerra porque había un pacto entre Francia y Polonia. Francia declara la guerra, Inglaterra declara la guerra, luego la declarará Rusia, etc. Y empieza toda la conflagración universal prácticamente. Italia todavía no había entrado en el conflicto, no sabía de qué parte ponerse. Algunos dicen que el gran error de Mussolini fue aliarse con los que perdieron la guerra. Si se hubiera aliado con los otros, otro gallo cantaría. Y en concreto va el Papa al Quirinal. El Quirinal es el palacio del presidente de la República, pero antes era el palacio de verano de los papas. Después de 1870, con la invasión de las tropas italianas, el rey vive en el palacio que era de los papas, con lo cual por primera vez en la historia un papa vuelve al Quirinal, pero ya no como casa propia, sino que va a visitar al presidente de la República, al rey en ese momento, que era Víctor Manuel III. Víctor Manuel III luego le retribuye la visita en el Vaticano. A pesar de todos los esfuerzos, Italia decide entrar en guerra. Mussolini era bastante militarista, también por una cuestión de ideología, porque dice que la guerra lo que hace es despertar virtudes y por lo tanto el pueblo italiano necesitaba enreciarse con las dificultades de la guerra. Bien, e incluso en el año 1940, y esto no es conocido por muchos, hay documentos, el Papa personalmente se involucra en un plan para derrocar a Hitler. Está en contacto con unos generales alemanes que quieren derrocar a Hitler, y Pío XII, sin decírselo a nadie, no podía tampoco confiar en nadie en estos temas, da todo su apoyo. Luego se destruyeron también muchos documentos porque no podían quedar pruebas. Pero Pío XII inmediatamente se da cuenta que el gran causante de toda la problemática es Hitler, y por lo tanto no es que quiera apoyarlo para que siga, sino más bien todo lo contrario. Bien, mayo y junio de 1940 señalan un agravamiento en la guerra porque las tropas alemanas invaden Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y después, sobre todo en junio de 1940, Francia. Francia, que tenía la famosa línea Maginot, que era una línea de defensa, que se pensaba que iba a soportar, a poder resistir la invasión, y sin embargo en 40 días se pierde toda Francia. Es una cosa tremenda, es una humillación también terrible para
la República Francesa, y el Papa ya en mayo protesta oficialmente por la invasión de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que eran países neutrales, no habían declarado la guerra. Francia sí. Manda telegramas a los soberanos de estos tres reinos, que inmediatamente son juzgados como demasiado tibios por Inglaterra y Francia, y levantan las iras de Hitler y Mussolini, que dicen que el Papa ya se puso de un lado. Es decir, es muy difícil contentar a todos, sobre todo en esas circunstancias tan tremendas. Bien, a pesar de que todos los intentos de paz son un fracaso por parte de Pío XII, no se queda con las manos cruzadas, sigue hablando, sigue tratando de que se llegue a un acuerdo, y en los documentos hace referencias continuas a lo que está pasando en la guerra. Se ha hablado mucho de los silencios de Pío XII, y se puede entender que se hable de los silencios, ya vamos a ver esta problemática. Pero sobre todo, me parece que para hacer justicia a Pío XII hay que hablar de lo que dijo, no solo de lo que no dijo, porque efectivamente no dijo muchas cosas, como todos nosotros muchas veces no decimos las cosas porque consideramos que es mejor no decirlas, pero se nos va a juzgar también por lo que decimos. Vamos a ver qué es lo que dijo Pío XII. No dijo nada, se quedó callado, no tuvo una actitud pasiva, le dio igual, más bien todo lo contrario. En la primera encíclica, Summi Pontificatus, se refiere muy en particular a todas las víctimas de la guerra que estaba empezando, y en concreto a la nación que en ese momento estaba sufriendo más, que era Polonia. ¿Es acaso necesario que os declaremos de nuestro corazón, que nuestro corazón de padre, lleno de amor compasivo, está al lado de todos sus hijos, y de modo especial al lado de los atribulados y perseguidos? Porque aunque los pueblos arrastrados por el trágico torbellino de la guerra hasta ahora solo sufren tal vez los comienzos de los dolores, sin embargo, reina ya en innumerables familias la muerte y la desolación, el lamento y la miseria. La sangre de tantos hombres, incluso de no combatientes, que han perecido, levanta un fúnebre llanto, sobre todo desde una amada nación, Polonia, que por su tenaz fidelidad a la Iglesia y por sus méritos en la defensa de la civilización cristiana, escritos con caracteres indelebles en los fastos de la historia, tiene derecho a la compasión humana y fraterna de todo el mundo. Polonia, que era el enemigo de Alemania, el enemigo de Hitler, la víctima de Hitler. Y confiando en la Virgen Madre de Dios, Auxilium Christianorum, espera el día deseado en que pueda salir salva de la tormenta presente, de acuerdo con los principios de una paz sólida y justa. Con lo cual, en la primera encíclica no es que se quede callado, además de que poner el dedo en la llaga, que el problema es el alejamiento de Cristo, el considerar que el poder político no tiene ninguna relación con Dios, aquellos que niegan la unidad del género humano, otra vez el nacionalsocialismo, se refiere muy en concreto a Polonia. En el radiomensaje de Navidad de 1941, siempre en Navidad, el 24 de diciembre, el Papa dirigía un mensaje por radio a todo el mundo. Y los radiomensajes de la guerra son interesantísimos. Todo se refiere en concreto a la persecución de la Iglesia en Alemania, en la Alemania de Hitler. Dice: nosotros amamos, Dios nos es testigo, con igual afecto a todos los pueblos, sin excepción alguna. Y para evitar aún la sola apariencia de que nos mueva el espíritu partidista, nos hemos impuesto hasta ahora la máxima reserva. Pero las disposiciones contra la Iglesia y los fines que se proponen son tales que nos sentimos obligados, en nombre de la verdad, a pronunciar una palabra incluso para evitar que aún entre los mismos fieles pueda surgir algún extravío. Vamos a seguir hablando de las declaraciones explícitas de Pío XII. Pero hay que ponerlas siempre en el contexto, que son declaraciones de un papa que como papa es vicario de Cristo, pastor de la Iglesia Universal, en donde había católicos alemanes, franceses, ingleses, africanos, asiáticos, latinoamericanos. Y por lo tanto, él se sabe padre de toda la catolicidad, además de padre de toda la humanidad. Entonces, tiene que decir las cosas claramente, tiene que denunciar
una serie de barbaridades que hacían los nacionalsocialistas, pero también tenía que denunciar una serie de barbaridades que hacían las tropas comunistas y una serie de barbaridades que hicieron los aliados bombardeando ciudades, matando centenares de miles de civiles. Con lo cual, ahora le piden que tendría que haber condenado con más fuerza al nacionalsocialismo, bueno, también al comunismo, también a la Real Fuerza Aérea y a las tropas norteamericanas, Hiroshima, Nagasaki, etc. Las atrocidades no fueron solamente de una parte y él tenía que velar por toda la humanidad. Bien, en concreto, en la Navidad del 42, en el radiomensaje, hacía referencia, dice en concreto, los cientos de millares de personas que sin culpa propia alguna, a veces solo por razones de nacionalidad o de raza, se ven destinados a la muerte o a un progresivo aniquilamiento. Es verdad, no dice los judíos, pero todo el mundo entendía que quienes estaban siendo aniquilados por razones de nacionalidad o de raza eran los judíos, claramente. Sin embargo, el texto que me parece más importante para entender toda esta problemática, es un poco largo, pero me parece que hay que leerlo, es el que pronuncia el 2 de junio de 1943, con ocasión de la fiesta de San Eugenio, es decir, el día de su onomástico, donde se reúnen todos los cardenales que le felicitan al Papa y el Papa se dirigía oficialmente a toda la curia, con lo cual es un discurso de ocasión, pero importante. Dice, no os sorprenderéis, venerables hermanos y dilectos hijos, si nuestro ánimo responde con solicitud particularmente premurosa y conmovida a la petición de aquellos que se dirigen a nosotros con ojos de ansiosa imploración, trajinados como están por razones de su nacionalidad o de su estirpe. La estirpe era la estirpe hebrea, no se refería a la estirpe de los incas, era a los hebreos. Toda esta gente que se dirige con imploración ansiosa al Papa. Trajinados como están por razones de su nacionalidad o su estirpe, por grandes tragedias y más agudos dolores, y destinados a veces, aún sin culpa propia, a constricciones exterminadoras. Ni esperaréis que expongamos todo lo que hemos tratado y procurado hacer para mitigar sus sufrimientos, mejorar sus condiciones morales y jurídicas, tutelar sus imprescriptibles derechos religiosos, ayudar a sus necesidades. Toda palabra dirigida por nosotros a este fin, a las autoridades competentes, y toda referencia pública debían ser por nosotros ponderadas seriamente y medidas por el interés de los mismos damnificados, para no hacer, aunque sin quererlo, más grave e insoportable su situación. Lamentablemente, las mejoras obtenidas visiblemente no corresponden a la solicitud materna de la Iglesia en favor de estos grupos particulares, sujetos a las más amargas desventuras. Y el vicario de Cristo, aunque pidiendo solo compasión y el retorno a las normas elementales del derecho y de la humanidad, se ha encontrado a veces frente a puertas que ninguna llave quería abrir. Entonces, ¿qué dice aquí Pío XII? Que mucha gente se acerca a él pidiendo, implorando que haga algo. Dice que habló, que hizo, que ha tratado de resolver muchos problemas, que encontró todas las puertas cerradas, pero sin embargo, mantuvo una actitud de discreción, de reserva, por el interés de los mismos damnificados, para no hacer, aunque sin quererlo, más grave e insoportable su situación. Es decir, el Papa consideró, en algunas ocasiones, que si hablaba abiertamente, se iba a desencadenar una persecución todavía más dura, no solo contra los judíos, sino también contra los católicos, en particular en Alemania, y por lo tanto, para salvar vidas, en interés de los propios damnificados, no habló con más claridad. No porque le daba igual, no porque no sufría indeciblemente, pero consideró como una actitud prudente moderar sus críticas, moderar sus pedidos de clemencia para evitar
consecuencias todavía peores. Y esto no era simplemente un cálculo que hacía en teoría Pío XII, sino que hay dos episodios totalmente documentados que le hicieron abrir los ojos a Pío XII. El primer caso se desarrolla en 1942 en Holanda. Holanda totalmente ocupada por los nazis y las iglesias cristianas, la iglesia católica, la iglesia calvinista, las distintas confesiones cristianas, llegan a un acuerdo con las autoridades alemanas para que se salven de la persecución antijudía los de raza judía que se habían convertido al cristianismo antes de la invasión alemana. Y las autoridades alemanas aceptan. Las confesiones protestantes no hacen nada, simplemente deciden muy bien aceptar, por lo menos hemos salvado a los judíos cristianos. En cambio, la Iglesia Católica, los obispos holandeses, sacan una carta pastoral donde denuncian la persecución contra los judíos, hacen referencia a este acuerdo en que se salvaría a los judíos conversos al cristianismo, y la ira de las autoridades nazis es tremenda, se desencadena una persecución atroz y son llevados a Auschwitz cientos de judíos cristianos, entre ellos Edith Stein y su hermana. Con lo cual hay una persecución mucho más fuerte de lo que hubiera habido si los obispos católicos holandeses no hubieran dicho nada. ¿Hicieron bien los obispos católicos holandeses? Seguramente. Las consecuencias fueron muy duras. El Papa tenía ya preparada una condena de la persecución contra los judíos en Holanda que iba a publicar en el Observatorio Romano. Y le llegan las noticias en agosto de 1942 de estas consecuencias de la protesta de los obispos católicos holandeses y decide, estaba en el apartamento pontificio, va a la cocina donde estaba Sor Pascualina Lennert, que era como la secretaria del Papa, y quema la nota que iba a mandar al Observatorio Romano para condenar aquello, lo quema, para que no quede ningún elemento, porque se aterroriza del efecto que puede causar una condena pontificia. Pero no lo hace porque no le interesaran los judíos holandeses o los judíos conversos, le interesaban todas las almas. Consideró más prudente, en este caso, no hacer la protesta. Segundo episodio. Polonia. Polonia, país mayoritariamente católico, donde hay una minoría judía muy importante, de millones de personas, acordémonos del gueto de Varsovia. Bien, algunos obispos dicen que el Papa tendría que apoyarnos más, hablar con más claridad. Le llegan esas noticias a Pío XII, escribe unas cartas para los obispos polacos de apoyo, que después podrían haber hecho públicas. Las cartas son interceptadas por la Gestapo, que dice que es documentos ilegales, lo queman, etc. A pesar de que esas cartas nunca pudieron llegar a los obispos, aquel que llevaba las cartas vuelve a Roma, el Papa lo recibe, se pone a llorar cuando cuenta la situación en la que están católicos y judíos en Polonia, y entonces decide enviar a otro monseñor de la curia a visitar al arzobispo de Cracovia, todavía no era cardenal, Sapieha, que fue quien ordenó a Juan Pablo II en el seminario clandestino de Cracovia. Y bien, unas cartas del Papa manifestándole todo su apoyo, diciendo que podía hacer público el apoyo de Pío XII a los católicos polacos y que estaba sufriendo en Roma con todo el pueblo polaco. Bien, entonces, según el testimonio del monseñor que va de Roma a Cracovia, que es algo para hacer una película, porque tiene que disfrazarse para sortear todo tipo de barreras, no podía ir vestido de sacerdote. Bien, cuenta este hombre cómo lo recibe Sapieha, muerto de miedo, para que no lo descubran un tipo que viene del Vaticano, en el edificio donde vivió tantos años Juan Pablo II. Y dice, él recuerda lo que le dijo Sapieha. Dice, agradezco mucho al Santo Padre
Querido Monseñor, no hay nadie más agradecido que nosotros, los polacos, por el grato y sensible interés del Papa. No es necesaria, sin embargo, una demostración pública del amor y del interés del Papa por nuestras dificultades, cuando tal demostración no haría sino aumentarlas. Es el mismo que recibe el apoyo del Papa, dice, no nos apoye, por favor, que acá nos hundimos. Y este es el caso, Monseñor. ¿No sabe que si yo doy publicidad a estas cosas y me encontrasen en casa estos papeles, no bastarían todas las cabezas de los polacos para la represalia de los nazis? Vaya, vaya, Monseñor, sobre esto mejor ni hablar. No se trata solo de los judíos, aquí nos matan a todos. ¿Qué utilidad tendría decir una cosa que saben todos? Es natural que el Papa esté con nosotros, pero ¿por qué hablar de la conducta y del llanto del Papa cuando no haría sino agravar los problemas de todos? Y lo que hace es quemar los papeles que mandaba este Monseñor Paganuzzi, que le daba de parte del Pío XII, lo quema en el hogar, en la estufa que tenían en el Palacio Arzobispal de Cracovia. Y después le escribe al Papa y dice en concreto, dice, nos pesa mucho no poder comunicar públicamente a nuestros fieles las cartas de su santidad, pero darían el pretexto para nuevas persecuciones y podemos ya contar las víctimas de las sospechas que hay en contra de nosotros por comunicarnos secretamente con la sede apostólica. Bien, con lo cual, en dos oportunidades que el Papa quiso actuar, en una por las consecuencias que tuvieron los obispos holandeses que hablaron claramente, dio marcha atrás. Y en otra que quiso hablar públicamente, los mismos beneficiados dijeron, por favor, cállese, porque acá en italiano tiene más fuerza, dice, altro che gli ebrei, otra que judíos. Acá nos cortan la cabeza a todos. Bien, es muy interesante toda la correspondencia del Papa con los obispos alemanes, en donde dice que son los obispos alemanes los que tienen que hablar y que tendrán que ver las circunstancias para ver qué es lo mejor, qué es lo que más conviene decir, para salvar a muchas vidas. O sea, no ser simplemente con una gran valentía temeraria, pero que eso pueda provocar cientos de miles de víctimas. En concreto al cardenal de Berlín, dice, nosotros dejamos a los pastores que trabajan en el sitio el cuidado de valorar si y hasta qué punto el peligro de represalias y depresiones, así como en otras circunstancias debidas a la duración y a la psicología de la guerra, aconsejen ad maiora mala vitanda, para evitar males mayores, de usar reserva, a pesar de las razones a favor de la intervención. Es uno de los motivos por los cuales nos hemos impuesto a nosotros mismos algunos límites en nuestras declaraciones. No por tibieza, no por desinterés, no por cobardía, sino por prudencia. Es perfectamente legítimo decir, yo hubiera preferido que el Papa hablara y que hubiera millones de mártires. Bien, es una posibilidad perfectamente legítima. También es perfectamente legítimo lo que hizo Pío XII. Entonces, después de estudiar mucho los documentos de los archivos vaticanos seriamente, a muchos historiadores, la inmensa mayoría de los historiadores han llegado a consecuencias o a conclusiones bastante claras. Hay un historiador, es un vaticanista, una persona muy buena, de muy clara doctrina, con mucho amor a la Iglesia, pero serio, pero no, y además serio, no pero, además muy serio, que dice, de esta serie de testimonios y documentos podemos concluir que el Papa Pacelli estaba convencido de haber dicho cuanto podía decir y había decidido evitar el recurso a excomuniones o condenas espectaculares, juzgadas como inútiles para parar o atenuar las masacres, para apuntar en cambio al objetivo concreto de salvar la mayor cantidad de vidas posibles a través de la obra caritativa y asistencial, que ahora veremos, organizada también con la contribución de algunos nuncios apostólicos. Esta decisión del Papa fue tomada a pesar de que llegasen a los sagrados palacios noticias estremecedoras que se referían también a persecuciones contra los obispos y sacerdotes católicos. Ciertamente, en términos numéricos, el sacrificio del clero católico era incomparable frente a la monstruosidad de la Shoah, del Holocausto. Pero estas circunstancias hace comprender que Pío XII no usó 2 pesos y 2 medidas, permaneciendo en silencio acerca de la suerte de los judíos para ocuparse
en cambio con abiertas denuncias de sus sacerdotes. O sea, si hubo silencios, no fueron solo para los judíos, fueron para todos, también para los sacerdotes martirizados, etc. Un testimonio muy interesante es el de el representante del presidente de Estados Unidos, Roosevelt. Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Empiezan las relaciones diplomáticas con Juan Pablo II. El primer nuncio es Pío Laghi, va de Buenos Aires a Washington. Antes lo que se tenía era simplemente un representante del presidente, un representante personal. Esta tradición la inicia Roosevelt. Entonces, el representante del presidente, que vivía en el Vaticano, porque Roma estaba tomada, estaban casi todos los embajadores viviendo en el Vaticano, un hombre que conocía muy bien todo, las internas, digamos, del Vaticano, decía, personalmente, no es católico este señor, no puedo hacer otra cosa que pensar que el Santo Padre, no protestando oficialmente, haya elegido el mejor camino y que haya salvado de este modo muchas vidas. Bien, esto en cuanto a los silencios de Pío XII. Pero no solo fueron silencios, además de que habló, ya hemos citado algunos textos muy importantes, sino sobre todo se dedicó a salvar vidas con una organización de asistencia impresionante, espectacular. En concreto, ya desde 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, instituye lo que en italiano sería la Oficina de Información del Vaticano para los prisioneros de guerra, que estuvo actuando hasta 1947 y elaboró 2.100.000 fichas de personas desaparecidas, caídas en la guerra, y eso es una labor espectacular porque los familiares querían saber qué pasaba con su hijo, con su padre, con su marido, y muchas veces no se sabía. Y el Vaticano pone en marcha toda esta máquina de información para tratar de dar un poco de alivio a tantos familiares tremendos. Trabajaban centenares de empleados que había que alimentar, y era muy difícil conseguir alimentos en ese momento en Roma, y de las 2.100.000 fichas, hay 102.026 pedidos de información y resueltos atinentes a israelitas. Son bastantes, 102.000. Bien, además Pío II organizó una vasta red de caridad, esto es tradicional en la Santa Sede. Recordemos cómo Benedicto XV, después de la Primera Guerra Mundial, ayudó muy en particular al ex imperio otomano, al imperio ruso, por eso decíamos que tiene una estatua en Estambul, porque el pueblo turco estaba agradecido con todas las ayudas de Benedicto XV. Pío XII también organizó toda una red de ayuda para enviar medicamentos, vestidos. Tenía la base operacional en Suiza, país tradicionalmente neutral. Estaba continuamente disponible para audiencias. Por Roma pasaba mucha gente, sobre todo mucha gente que venía de la guerra, de las batallas, heridos, familiares, y todos los días tenía audiencia y el Papa terminaba agotado, terminaba sucio porque la gente lo tocaba. Ahora que tenemos una imagen de Pío XII como muy distante, se acercaba a la gente, trataba de dar ánimos a todos, decidió suspender la calefacción en el Vaticano mientras durara la guerra, y bueno, tenían la posibilidad de tener calefacción, solo dejó en una habitación donde vivía un monseñor muy viejito y dijo que sería matarlo al pobre si le quitaban la calefacción. Redujo su régimen de comida y puso a disposición de las necesidades de las víctimas de la guerra todo su patrimonio personal, que era bastante, porque era de una familia noble. Bien, este es el Pío XII que algunos llaman el Papa de Hitler. Vamos a acabar en 2 minutos este primer bloque, quizá me extendí demasiado, con el broche de oro. Porque bueno, yo, sacerdote católico, que quiero mucho a Pío XII, puedo decir toda una serie de cosas y algunos dicen, bueno, pero no dijo esto, no dijo lo de más allá. ¿Qué dijeron los judíos cuando se murió Pío XII? En 1958. Y no el judío perico de los palotes, sino judíos con una representación pública del pueblo hebreo y del Estado de Israel. Bien, vamos a leer algunos de estos testimonios. Golda Meir.
bastante conocida. En el 58 era ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Envía un telegrama al Vaticano. Participamos del dolor de la humanidad por la muerte de su santidad, el Papa Pío XII. En un periodo turbado por las guerras y las discordias, él supo mantener altos los ideales más bellos de paz y caridad. Cuando el martirio espantoso que sufrió nuestro pueblo durante los 10 años del terror nazi, la voz del pontífice se levantó a favor de las víctimas. La vida de aquellos tiempos fue enriquecida por una voz que proclamaba, por encima de los tumultos del conflicto cotidiano, las más grandes verdades morales. Nosotros lloramos la muerte de un gran servidor de la paz. Eso dice Golda Meir, no lo dice el cardenal Rossi. El gran rabino de Londres, donde está una de las comunidades judías más importantes del mundo. Nosotros, los de la comunidad hebrea, tenemos razones particulares para dolernos por la muerte de una personalidad que en toda circunstancia ha demostrado una valiente y concreta preocupación por las víctimas del sufrimiento y de la persecución. Elio Toaf es el rabino jefe emérito de Roma, el que era tan amigo de Juan Pablo II, que ahora cumplió creo que 95 años, el Papa le envió una felicitación. Bien, en ese momento era un muchacho, ¿no? Durante la guerra, y así se expresaba cuando se murió Pío XII. Nosotros tuvimos modo de beneficiarnos más que nadie de la grande y caritativa bondad y magnanimidad del llorado pontífice, nosotros, los judíos de Roma, durante los años de la persecución y el terror, cuando toda esperanza parecía muerta para nosotros. El presidente de Israel, en ese momento era Ben Zvi, se hace portavoz de los sentimientos de numerosos refugiados hebreos salvados de la muerte y de la tortura por intercesión de Pío XII. Bien, y lo último que quería decir, este dato lo saqué de un libro muy interesante que se llama La leyenda negra del Papa de Hitler, que está escrito por un rabino de Estados Unidos. Aprovecha el rabino para decir que el Papa de Hitler en realidad fue el gran muftí de Jerusalén, que estuvo siempre con los nazis, entonces aprovecha para pegarle a los musulmanes, pero es una defensa total de Pío XII, un rabino de Estados Unidos. Y entonces cuenta, y está totalmente documentado, cómo el 26 de mayo de 1955 voló a Roma la Orquesta Filarmónica de Israel. Una orquesta que nunca interpretó a Wagner, porque Wagner era antisemita. Era la orquesta oficial del Estado de Israel. Viajan a Roma, pagándolo todo el Estado de Israel, para ofrecer un concierto en homenaje a Pío XII. Sería absurdo pensar que el Estado de Israel paga un viaje de la Orquesta Filarmónica para homenajear al que después por algunos fue llamado el Papa de Hitler. Con lo cual me parece que hay que presentar todos los documentos. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la actitud que ha tomado el Papa en la Segunda Guerra Mundial, le puede parecer más o menos adecuada, pero de ahí hablar de desinterés, de frialdad, de connivencia con el régimen hitleriano, me parece que hay un paso que es de la verdad histórica y de la honestidad a la calumnia y a la mentira. Muy bien, dejamos acá y seguimos en un ratito.